La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto, 8 de la mañana, un saludo cordial a todos nuestros oyentes de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hola, bienvenidos a Pensar Más, a las emisoras dominicas de Sodomco. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, muy buenos días a todas nuestras emisoras que nos escuchan en todo el Perú, a Radio Cepagua, a Radio La Convención, a Radio San Martín, a Radio Santo Domingo. Yo ahora estoy en Radio Madre de Dios, pero en algún momento queremos ir también al Cusco, a Radio Veritas, así que esta es una emisión especial, pero no va a ser la última, y esperemos que Santa Rosa nos ayude a que no se caiga la línea durante todo el tiempo que estemos al aire. Noticias internacionales que impactan aquí y que han impactado en Lima también. El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a los Estados Unidos del Pacto de París ha sido muy comentada el día de ayer, está en todas las primeras planas muy temprano hoy, en los portales web de Lima, y el asunto, conversando aquí con especialistas, es que no es tan fácil que Estados Unidos se retire por completo de sus obligaciones respecto a las emisiones de carbono, que ese es todo el tema del Pacto de París. El Pacto de París obliga a los países, a los industrializados, a todos, en realidad son más de 122 países, a reducir para el año 2021 las emisiones de carbono a la mitad. Cosa que los Estados Unidos está haciendo no porque solo el gobierno federal lo haga, sino porque hay un compromiso de los estados y de las ciudades en reducir las emisiones de carbono y cambiar las fuentes de energía a energías renovables, como la energía eólica, que en el Midwest norteamericano ha crecido enormemente, según lo que me comentaba uno de los expertos con los que voy a estar esta mañana en otra actividad. Así que no se asuste nadie, no sé, para el mundo. Barack Obama hizo además un tratado muy complejo por el cual salirse del tratado le va a demorar a Trump más o menos el total de su administración. Con lo cual tienen que seguir cumpliendo los planes. Hay un tuit muy gracioso, el alcalde de Pittsburgh utilizó una frase de Trump para justificar su decisión. Dijo que a él lo habían elegido los habitantes de Pittsburgh, no los habitantes de París. Y el alcalde de Pittsburgh le respondió: y en Pittsburgh vamos a seguir cumpliendo el Tratado de París, como hemos decidido en esta ciudad. Entonces, a lo que voy es, nosotros somos un país unitario en el Perú y tenemos la idea de que el resto de los países funciona así, pero no. Estados Unidos es un país federal y los estados tienen poder, mucho más poder a veces que el propio presidente de los Estados Unidos, para decidir sobre sus jurisdicciones. Y si el Estado ha decidido reducir las emisiones, pues el Estado va a seguir en ese camino. La mayoría de estados en Estados Unidos están en ese camino. Efectivamente, con esta medida Trump ha querido satisfacer a lo que se llama el coal country, la parte del país de los Estados Unidos que vivió de la producción de carbón, donde efectivamente quedaron desempleadas muchísimas personas porque claramente se produce cada vez menos energía con carbón. Es la forma más ineficiente de producir energía, es una forma antigua que contamina muchísimo, etc. Sin embargo, lo que se me ha explicado aquí, que es lo bueno de estar aquí en Madre de Dios, que hay expertos magníficos en temas medioambientales, es que costo efectivamente, incluso hasta por razones meramente utilitarias y económicas, el plan de Trump no tiene ningún sentido. Es mucho más barato producir energía con las nuevas formas de energía. Por lo tanto, va a ser imposible que el país regrese a producir energía con carbón. Así que, desde aquí, desde el corazón de la selva, les puedo decir que si la noticia ha sido muy políticamente muy fuerte en los medios y ha preocupado y ha tenido respuestas airadas de la presidenta de Alemania, del presidente de Canadá, del primer ministro de Canadá, la primera ministra de Alemania, hasta de nuestra Cancillería, no es tan grave como parece, más allá del show político, mediático que hace Trump cada vez que quiere tomar una decisión de forma un poco, como le dicen, payasa. En realidad es un show para atender a un grupo conservador pequeño en los Estados Unidos que cree que el cambio climático no existe, que es una mentira, que es un invento y que se hace para que Estados Unidos gaste plata y que todo le cueste más caro a una sociedad que quiere promover el consumo masivo. Entonces, tranquilos todos.
hay más conciencia ambiental en los estados de lo que parece. Estamos con el padre Javier Arvez, a quien he conocido a través de una de sus obras aquí en Madre de Dios, de la cual hablaremos más tarde, pero él está que levanta la mano. Buenos días, padre. Buenos días, Rosa María. Es que esa noticia de Trump y de la renuncia al Tratado de París ha escondido otra, a mi parecer, más importante, que es que China ha ratificado que se iba al Tratado de París. Y China es 3 veces más contaminante que Estados Unidos. Así que yo creo que ahí tenemos que ser optimistas y pensar que aunque con Trump o sin Trump vamos por el buen camino. Eso es también cierto. Sí vi lo de China ayer y efectivamente China viene de muy atrás en materia de contaminación. Tiene que ponerse al día en esto. Entonces es muy importante para el mundo que China ahora tiene las banderas del cuidado del medio ambiente cuando no las ha tenido durante décadas. Pero yo he pedido que venga acá, me contaron la obra del padre Javier Arvez, para que algunos de ustedes en Lima y en todo el Perú entiendan más o menos qué es lo que se está haciendo acá, qué está pasando acá con la gente de Puerto Maldonado, cuáles son sus principales problemas en toda la región y cuál es la obra que se destaca. El padre Javier vino, me decía, hace 40 años desde Suiza a Puerto Maldonado, así llegó. Cuéntanos un poco su historia. Bueno, no es lo más interesante para este programa. Evidentemente. No, mentira, al contrario. Yo llegué a Puno, a Macusani, a Yavirri, a 4.300 en 1974. Y después vine a Madre de Dios con el problema minero, porque veía que los niños estaban explotados en la minería aquel entonces, los famosos carretilleros, que desaparecía a veces. Vine a Maldonado con el fin de entrar en esta problemática, ¿no?, de la minería, que no se llamaba, por supuesto, ni informal ni nada, ni tampoco se hablaba del problema ambiental aquel entonces, se hablaba del problema social, y si quiere después podemos hablar del problema social sobre este punto, porque muchos hablan del problema ambiental, que está muy bien, pero hay un problema social tremendo detrás de eso. Entonces yo vine en el 85 en Mazuco y me quedé 8 años en la minería y después vine a Puerto Maldonado. Y aquí en Puerto Maldonado usted ha desarrollado una serie de actividades interesantes. Yo sé que no le va a parecer lo más interesante, pero ayer me llevaron a uno de los sitios más ricos para comer acá en Puerto Maldonado, que se llama Los Gustitos del Cura. Y dije, ¿por qué se llama así? No, es que el padre Javier es el que maneja esto y todo lo que se gana aquí se utiliza para obra social. Y ha encontrado una forma, ¿no es cierto?, inteligente de dar un buen servicio de restaurante magnífico y al mismo tiempo dar trabajo, por supuesto, porque emplea a varias personas. 56. Así es, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, mantener un hogar para niños y para jóvenes, ¿no es cierto?, que están en condiciones de vulnerabilidad y que son recogidos en el hogar. ¿Cómo se le ocurren todas estas ideas? No, ha venido así por sí sola o con el Espíritu Santo, como quiera. Pero la verdad es que Los Gustitos del Cura es un nombre que ha salido de una hija adoptada que tengo. Y que yo buscaba una palabra que manifiesta que los monjes, los curas, son un poco especialistas también en gastronomía, hacen quesos, hacen licores, hacen cosas así. Entonces buscaba un nombre para evocar la gula de los curas, ¿no? y entonces me salió con esto. Pregunté a mis colegas de aquel entonces, los dominicos, les pregunté si les molestaría, y me dijo, no, en absoluto, y así se quedó. Bueno, usted es diocesano, no es dominico, pero tiene esta labor social. Háblenos del problema social, o sea, ¿por qué ha tenido que desarrollar toda esta labor? ¿Cuál es el problema social de fondo aquí, después de todos los años en que ha vivido entre esta gente? Bueno, el problema social mayor, todo el mundo lo sabe, es el que causa la minería, ¿no? En la minería actualmente hay un promedio conocido de 1 crimen a 2 crímenes por día. Digo conocido porque hay una especie de eso podemos hablar, de costumbre o de ley interna de la minería que dice que no hay que nunca señalar los casos de aplastamiento, de ahogamiento de los obreros en la minería. Entran sin DNI, sin apellidos, solamente con su apodo.
Y cuando los aplasta el derrumbe, pues nadie sabe nada, y cuando los ahoga tampoco. Y cuando entran, le dice, tú sabes a qué atenerte. Aquí sabes en dónde entras, después no te vengas a quejar con tus familiares, etc. De ahí hay un problema enorme de desaparición, del cual poco se habla, pero se estima que hay hasta 200, 250 desaparecidos por año. Pero según las cocineras, que algunas son las mamás solteras de nuestra obra social, nos dicen que es mucho más. Entonces no podemos hacer una estadística, pero de hecho que para mí es el problema mayor, que son las desapariciones que causa la minería, que se llama informal, pero también la minería en general acá. Hay un sistema de trabajo muy imprudente, muy poco considerado sobre la vida humana, y eso es lo que a mí principalmente me preocupa, y lo repito desde ya más de 16 años, ¿no? Que el problema mayor es es el problema social y respeto a la vida. En el caso de la, digamos, de la exigencia por mayores cuidados, que en realidad podría ser incluso desde la minería informal e ilegal, ¿cuál ha sido la respuesta frente a su prédica, frente a su insistencia? Sí, eso es una gran frustración, porque cuando vimos llegar los primeros cargadores frontales, que la Caterpillar que mandaba a ferreiros de Cusco, cuando llegaron pensamos que era para realizar la carretera, para por fin tener una carretera. No, se fueron a Waipeto y empezaron la devastación que recién se conoció cuando salieron las imágenes satélites. Así es. Pero yo venía, como dice usted, predicando el problema ambiental a todo nivel, de la dirigencia del WWF, de la UICN, de la Organización de Naciones Unidas para la Conservación de la Naturaleza, en Lima, en el problema de Conservation International, todos he llamado y repetidamente, cuidado, nos viene un problema enorme, viene un problema no solamente social, sino ecológico enorme. No hicieron caso. Y yo hasta ahora no entiendo por qué han esperado tanto tiempo, casi 12 años, hasta que empezaron a reaccionar y mandar aquí periodistas y cosas así. Ahora, padre, en Lima, efectivamente, cuando se vieron las fotos en El Comercio en primera plana, ahí está, que ha sido hace pocos años, recién se despertó la conciencia de lo que era La Pampa, de lo que era Huépete, recién ahí, pero ya se convirtió en, digamos, simbólico. O sea, sabe perfectamente en todo el país qué pasó. Sin embargo, Laberinto existía desde antes, los niños trabajaban ahí en condiciones de explotación también. Efectivamente, pero digamos, el impacto socioecológico era mucho menor. Es decir, la cuestión, y había mucho menos mineritos, ¿no? Claro. Es decir, la cuestión era, tú tenías que hacer 90 días y 100 carreterilladas por día, eso era la regla, ¿no? Y había dragas que partían efectivamente de Waipeto, aquí abajo, Madre de Dios, pero todo eso, bueno, causaba problemas, por supuesto, pero no tanto como para levantar una conciencia mundial casi sobre un problema así. Ahora, padre pero Javier, después se desarrolló mucho. Padre Javier, hay aquí grandes propietarios, es decir, no son solamente pequeñas personas que tienen una ganancia individual. Las inversiones que se ven, las dragas que se ponen en el río cuestan mucho dinero. Sin embargo, yo camino por la ciudad de Puerto Maldonado y no veo esa riqueza aquí. ¿Dónde está la plata? Los grandes mineros, como usted les llama, los va a encontrar más a Brasil, más abajito. Pero acá no, acá podemos llamar eso mediana minería, ¿no? Pero ¿dónde invierten los mineros? Que muchos de ellos también por costumbre no confían en el sistema bancario, ¿no? Entonces invierten en construcciones que hacen inmensas construcciones de 8 o 10 pisos, son esqueletos, ¿no? Que no los terminan. Pero la gran mayoría, pues sí, invierten en Juliaca, en Cusco, en Arequipa quizás. Y también, ahí entramos en un tema un poco caliente, que son las mafias, ¿no? Es decir, que el dinero del oro lava el dinero de la droga. Hay la mafia de la droga, hay la mafia del dólar, por llamarlo así, hay la mafia de trata de personas, hay la mafia del combustible. Es decir, aquí estamos viviendo una especie de abanico de mafias
que tienen su centro en el interés que todo el mundo tiene en los entretelones, que eso siga funcionando así. Exactamente, de que nada cambie. Cuando en el escenario todos se hablan de minería formal, de formalizar y de que sí, que no, talleres y talleres y talleres, eso es una mayor hipocresía, es una hipocresía tremenda, porque en realidad muchos de los que hablan de eso tienen interés que siga así. Y los entretelones... Ahora, el gobierno debería tener interés en que no siga así, digamos. Se supone que la minería saca, la informal o ilegal, saca más o menos 2.000 millones de dólares. 44 toneladas por año. Por año, muy bien. Eso no tributa nada. De ahí tendría que haber canon para Madre de Dios, claro, evidentemente. Entonces, la primera interesada tendría que ser el ministro de Economía y Finanzas y la SUNAT en que esto pase, ¿no es cierto?, por canales formales, sean los que fueran, ¿no es cierto? Eso pero sí. Usted habla del interés colectivo, sí, es claro, decir, de impuestos. Así es, impuestos. Pero eso no les interesa, porque lo que mueve aquí son intereses personales, ganancias personales, desde gente hasta muy alto nivel, pero son ganancias personales. No les interesa que esa ganancia esté tributando. Haciendo un paréntesis, como yo no soy de acá, no tengo problema en decirlo, el presidente regional no quiso que yo lo entrevistara, mandó decir que conmigo no. Lo contamos en Lima ayer y me hizo mucha gracia. Claro, porque el presidente regional también es minero. Entonces, evidentemente, si yo le pregunto cuánto tributa usted por el oro que extrae, probablemente no me pueda responder esa pregunta. Y al no poderme responder, pues va a haber un problema, porque efectivamente tiene un problema de defraudación tributaria. Él y todos los que como él no están tributando por el oro que extraen, que es, yo creo que un problema fundamental para Madre de Dios. Si este departamento va a sufrir todos los impactos negativos del problema de la minería, debería tener una retribución en canon que le permita mitigar con exceso todos esos efectos. Sería un dineral terrible. Así es, y además con eso alcanzaría para las labores de reforestación, alcanzaría para, digamos, para hacer todas las labores que hay que hacer, ¿no es cierto?, las labores de interdicción policial, la eliminación de mafias de trata, que se puede hacer perfectamente, pero si no hay ni siquiera los recursos que el propio oro está dejando aquí, entonces no hay forma de hacerlo. Y creo que es buena la oportunidad de estar juntos y denunciarlo. Que me estás dando una indicación, César, que no tengo la menor idea de qué es. Vamos a una pausa. Muy bien, dime pausa. Y pausa. Vamos a pausa, volvemos. Bueno, seguimos en A Pensar Más, transmitiendo desde Puerto Maldonado, de Radio Madre de Dios, que son nuestros anfitriones el día de hoy, y además que me han preparado toda una agenda de trabajo para el día, pero estamos aquí con el padre Javier. Como nos contaba, llegó acá en 1974, la ciudad tenía, me contó en la pausa, 40.000 habitantes, ahora tiene 160.000 habitantes, con serios problemas, por supuesto, de infraestructura, y con un número indeterminado de personas que viven en campamentos mineros, que no se sabe cuántos son, porque el INEI no puede entrar a censarlos, porque te sacan a tiros. Entonces, digamos, difícil saberlo, aun cuando es evidente que de esta población, no es que haya habido un boom de natalidad en Madre de Dios, sino más bien ha venido mucha gente de Cusco, de Puno, de otras zonas en la búsqueda del oro. Padre, ¿usted cree que lo que ha habido aquí es una fiebre de oro? No sé por qué pienso en el lejano oeste. Sí, yo definitivamente, mira, hasta el año pasado yo defendía todavía la minería. Decía, son demasiadas fuentes de trabajo, demasiados ingresos como para suprimirlo del día a la mañana. Ahora he cambiado de opinión. Hay tantos problemas de muerte y de ecología que ya estaría feliz que se vaya la minería, para decirlo con toda franqueza, aunque eso me puede costar algo, pero no importa. Estaría feliz que se termina, porque primero es la vida. Yo soy sacerdote, aquí estamos en una radio que tiene el vicariato, y nuestra meta es defender la vida. Yo escribí ya un artículo que fue un poco famoso en los años 2000-2002 sobre las aguas de Madre de Dios, vida o muerte, y ahí ya tipificábamos la minería como mortal, como una fiebre que causaba la muerte. Ahora, hay un problema que quiero aprovechar tu presencia, porque tampoco nadie habló de ese problema. Es el problema del derrame
del petróleo, del óleo. Ujú. Hay unas cantidades de cambios de aceite, de maquinarias acá. Calculamos que habrá unos 20 a 30 mil motores acá, Sí. grandes, entre los que chupan y los que botan y los generadores. Y esos cambian su aceite porque trabajan día y noche, casi cada semana. Entonces, si hablamos, no sé si recuerdas de lo de la Moco-Cádiz, ¿no? de catástrofe de un petrolero en el mar, Uh-huh. pero aquí sería mensual esa catástrofe. Son miles de galones que vierten en la tierra, y voy diciendo eso desde muchos años, eso se puede recuperar, inclusive en la minería informal podrían venderlo, Claro. se puede recuperar, se puede trabajar ese tema para proteger la tierra, porque de eso nadie... En este momento lo desperdician, simplemente lo tiran al suelo. Claro, por supuesto, sí. O sea, 20.000 a 30.000 máquinas tiran su aceite al suelo todas las semanas. Sí. Claro, es imposible que la tierra aguante, ¿no? Pero aguanta, por eso nadie dice nada, porque Claro. no se ve. Bueno, desde el aire no se ve, ¿no? La contaminación por el petróleo, por los aceites quemados no se ve. Eso es el segundo gran problema que no se dice, ¿no? Y el tercero, que es quizás más fundamental, es que yo creo que nadie conoce que la minería tiene sus propias leyes. Es decir, que podemos luchar así en el escenario todo lo que se quiere, pero el minero es como la hormiga. Viene, se instala, viene así en filas, por decirlo así, se instalan. Viene la policía con los dinamitazos, todo eso, se cambia de lugar, va de un lugar al otro. Los sacas, regresan. Es decir, que es una actividad que se puede movilizar muy rápidamente. Y entonces la forma de luchar, como ha emprendido el gobierno con dinamitazos y todo eso, me parece totalmente inútil. Es para decir que hacemos algo. Claro, tendrías que poner un policía en cada árbol y eso es imposible. Antes se decía, pero los funcionarios deberían vivir en medio de los mineros. Es decir, que en cada centro minero o pequeño centro debería haber una casa del minero donde se cobran los impuestos, donde se vende el mercurio, donde se venden las máquinas para mitigar los efectos del mercurio, donde se asesora sobre la reforestación, pero nadie de los funcionarios quiere vivir en los campamentos mineros. Lógico. Entonces no avanzamos, no avanzaremos así. Hay que cambiar la forma, si es que se quiere mantener la minería acá. Pero de hecho que es un problema amazónico total, no es solamente Madre de Dios. ¿Cómo ve el futuro? No tengo idea. No tengo idea. No lo veo muy optimista. No quiero inventar. Tal como son las cosas ahora, no puede ser optimista. No puedo ser optimista. No es la conciencia ecológica no ha penetrado en los migrantes que llegan acá. Un tiempo en los colegios había mucho esfuerzo sobre la conciencia ecológica, pero duró lo poco tiempo hasta que hubo una protesta violenta, sí, claro, por supuesto, sí, yo las he cubierto. Que mostraba que todo esto obedecía a intereses de ONGs, de que se hacían plata a costos de esto, sí. y todo esto que tenía su parte de verdad, ¿no? Y la gente dijo, basta de la ecología, aquí queremos vivir, primero queremos comer. Bueno, la primera vez que yo vine a Madre de Dios, estuve con un grupo de periodistas y me dijeron, mire, no hay otra forma de darle trabajo a toda la gente que está acá. Eso es mentira. Pero eso lo repetí, el turismo no nos va a dar lo que nos da el oro, no hay forma. Y que se entienda bien en Lima, eso nos lo repetían, que se entienda bien en Lima. No hay forma de vivir acá, usted no verá gente, de verdad, pues acá hay pobreza, acá hay necesidad, es verdad. Sí. Y no hay otra cosa que nos dé vida que no sea el oro. Eso es mentira. Creo que es un mito. No hay otra actividad que dé tanta plata para afuera que el oro. Pero para adentro, lo que queda un poco más que antes. Sí. Pero actualmente hay un boom enorme y también una mafia enorme de la madera. Sí. Unas sacadas de maderas increíbles de que existe la interoceánica. Es decir, la madera está... La interoceánica ha sido muy útil para eso, creo, ¿no?
Para lo que más útil ha sido es para sacar madera ilegal. Más útil, no sé, pues no quiero ser tan negativo, le hemos esperado tanto esa carretera que no vamos a decir que es un servicio a la mafia, pero sacan madera, cantidad, y el mismo gobernador, yo estuve en la inauguración de la oficina de control de la madera, el mismo gobernador dio unas cifras y unas críticas a su personal muy fuertes, diciendo cómo es posible que se evade tanto impuestos ahí con la sacada de madera. Entonces, ahí sí. Después ahí, claro que tiene que ser bien controlado, pero la agricultura aquí puede ser un medio muy bueno de subsistencia, pero diversificada, ¿no? Y no depredadora. Hay un conflicto entre los agricultores y los mineros, entiendo, acá, fuerte. Sí, pero hay que mirar esto con lupa, porque hay muchos agricultores que son mineros. O que alquilan su terreno a minero. Claro. Eso no es tan fácil, igual que el problema indígena, ¿no? El problema indígena se opone, por supuesto, al minero, pero muchos indígenas están metidos ahí. No es tan blanco y negro como parece. No, en absoluto. Eso es lo más interesante de trabajar quizás, acá. Sí. Si usted pudiera hablar con las autoridades de Lima, han venido además muchas veces, ¿no? No solamente con la ministra del Ambiente, con el presidente de la República, que es un hombre más o menos sensato. ¿Qué plan de acción tendría usted para Madre de Dios? Viviendo tantos años acá, ¿qué es lo que debería pasar en Madre de Dios para que... Porque no se va a ir la minería del todo, eso es inevitable. ¿Qué debería pasar? Bueno, repito, que tiene que ponerse las botas y irse a vivir en medio de los mineros para transformarlo desde adentro. Pero tal como está ahora, no. Cada ministerio o cada dependencia del gobierno acá, o del gobierno regional, tendría que tener adentro de la minería sus casas mineras, como antes había el banco minero. Exacto. ¿No? Y ahí podría desde adentro asesorar y trabajar cambio. Esa fue la propuesta en campaña. Yo recuerdo resucitar una especie de banco minero, como una casa minera, pero hasta ahora no hemos visto nada de eso. Es que nadie va a querer ir. ¿A La Pampa nadie va a querer ir? No solamente a La Pampa, sino en el monte. Claro, lo que pasa es que no puedes estar en cada uno. ¿Cuántos de estos campamentos mineros habrán solo en el departamento, en la región de Madre de Dios? ¿Cuántos centros mineros o campamentos? Centros y campamentos. Centros mineros hay 10, pero de campamentos hay... Infinitos, si hay 20.000 máquinas, imagínese usted, sí, o 30.000 máquinas, sí, es difícil, pero por lo menos en esos 10 centros mineros sí debería estar la SUNAT, sí debería estar la policía, sí debería estar la RENIEC, sí debería estar, o sea, todas las autoridades del Estado deberían estar ahí. Si se le dice al minero, acepta que haya una casa minera en medio del campamento y no vas a tener ya problemas de miedo de que te dinamitan y todo eso, yo pienso que aceptarían los mineros. ¿Irían y venderían su oro ahí? Y no necesita tanta formalización y tanto papeleo, todo eso. Para captar el oro. Si es que los funcionarios viven en medio del minero, todo se va a solucionar. Se podría solucionar. Muy bien. Muchísimas gracias al padre Javier. Ha sido muy ilustrativo la conversación. Espero que nos escuchen en Lima. No es una idea descabellada. Y además la ofreció el presidente Kuczynski en campaña. Vamos a pausa en Lima y en todo el Perú. Volvemos en un instante. Radio Santa Rosa, Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y nuestra anfitriona hoy, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Adelante. Bueno, ayer estuve caminando por las calles aquí en Puerto Maldonado y me encontré con un grupo de religiosas muy activas aquí y se ríen acá porque hay dos de las dominicas que tienen una presencia importante en la región, no solamente porque son educadoras, porque hay un magnífico colegio de niñas acá, sino porque también desarrollan una invalorable cantidad de tareas sociales. Lourdes Pérez, que no es madre, me ha dicho así claramente, mi hermana, no mentira, es religiosa, es una de las activas participantes en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza aquí. Nosotros hemos entrevistado muchas veces en Lima al padre Garatea, a Federico Arnillas, y creo que su trabajo en un aspecto que para los limeños puede ser muy lejano, aquí es primordial. Tener DNI significa tener identidad.
si una persona no tiene identidad, ¿no es cierto?, no puede hacer una serie de trámites muy simples, como inscribir a un hijo, como comprarse una casa, como casarse, en fin, como cualquier trámite frente a la sociedad, incluso hacer un trámite bancario. Lograr que todos los peruanos tengan DNI ha sido una de las ambiciones de la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Hace 10 o 15 años esto no era cierto, hoy es casi una realidad. RENIEC es hoy una de las instituciones más con mejor reputación en las encuestas nacionales, pero aquí en Madre de Dios hay, como siempre, y en los lugares más alejados del país, tareas pendientes. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Gracias. Bueno, tarea pendiente aquí, hay una campaña enorme que se llama Lleva Madre de Dios en tu DNI, después vamos a explicar por qué, pero lo primero, me decía al comenzar, es necesitamos no depender del Cusco, lo cual me parece increíble. ¿Por qué dependen del Cusco en materia de identificación? ¿Tienen una oficina acá? Tenemos acá en Madre de Dios, aquí justamente en Puerto Maldonado, hay una agencia del RENIEC. El RENIEC funciona con agencias, que es el primer nivel, funciona después con las oficinas y con las jefaturas, que es lo superior. La jefatura del Cusco atiende varias regiones y entre ellas está la nuestra. Claro, pero que si hay un problema, una apelación sobre algún tema, hay que ir al Cusco. O sea, usted sí. quiere cambiar su nombre, entonces acá de la agencia le dice, fíjese, este tema no lo podemos ver acá, sí, hay que hacer el trámite. Entonces el trámite se demora la vida eterna. ¿Sabes qué pasa? Que las agencias no tienen capacidad resolutiva. Exacto. Mientras que las oficinas y las jefaturas sí lo tienen. Entonces por lo menos una oficina, ¿no? Por lo menos una oficina, eso es lo que en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, a través de la Comisión Multisectorial por el DNI, es que estamos año y medio buscando, ¿no es cierto? Tal vez nos escuchen ahora. Ahora, el tema es a usted que me está escuchando en cualquier lugar del país y que sí tiene una oficina de DNI, le debe parecer muy, muy simple. No es tan simple, porque resulta que usted tiene un problema de identidad, ¿no es cierto? De repente lo inscribieron mal, le escribieron mal su nombre, no coincide su DNI con su partida de nacimiento, y no lo puede arreglar en la oficina que está cerca a su casa, sino tiene que arreglarlo a 1000 kilómetros de acá. Entonces no tiene ningún sentido. Y por supuesto la gente no hace los trámites o los abandona y finalmente no termina teniendo una situación de identidad arreglada, que eso es lo que pasa normalmente. Claro, para nosotros estamos tomando conciencia a través de este trabajo realmente, nos estamos dando cuenta de la gravedad de esta situación. Hay dos cosas acá en Madre de Dios. Una, cantidad de personas indocumentadas, o sea, que no tienen identidad, o sea, no son peruanos, pero han nacido en esta tierra, ¿no es cierto? Claro. Y la otra, y por supuesto, el tener DNI abre la puerta a todos los derechos. Nosotros empezamos a tomar conciencia de este problema justamente porque hay un montón de ciudadanos que no tienen acceso, por ejemplo, a los programas sociales, no tienen a salud por pública, ejemplo, al SIS y a otros servicios. Pero hay otro problema, Rosa María, que de ahí viene el título de esa campaña, Lleva Madre de Dios en tu DNI. ¿Sabes por qué? Porque con toda esta cuestión de la minería y otros factores también, la población de nuestra región, algunos dicen inclusive que hasta se ha duplicado. Sin embargo, el INEI, ¿no es cierto?, claro, tiene un registro de población que no corresponde con la realidad. ¿Qué pasa? Eso condiciona los presupuestos también que llegan a nuestra región. Es gravísimo. Ya entendí, cuando me explicaron en un instante, entendí, fíjense, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas reparte, si quieren, el presupuesto nacional, lo hacen algunos programas sociales de acuerdo a unos indicadores. Uno de esos indicadores es el número de habitantes. Es decir, yo no voy a mandar más dinero o no voy a hacer un hospital más grande o una escuela más grande si no hay tanta gente en ese lugar. Lo cual tiene mucha lógica. Pero como la población, lo que me decía el padre Javier hace un instante, la población solo de Puerto Maldonado, de la ciudad, se ha cuadriplicado en 40 años, la gente que ha venido, ¿no es cierto?, trae su DNI del Cusco, de Arequipa, del lugar donde vive, puede venir de la convención, donde vivió antes, y no cambia el domicilio. Entonces, al no cambiar el domicilio, por ejemplo, hoy Madre de Dios tiene
aproximadamente 100.000 electores, eso es todo lo que tiene. Y acá vive mucho más gente que 100.000 personas votando. Entonces, sí, efectivamente, si no se hace el cambio masivo, va a ser bien difícil que aumenten los presupuestos para la ciudad. El problema es cómo convence usted a la gente de que vaya a hacer el trámite, si es pesado, si es largo, si es costoso. Así es. Y es costoso, porque además tiene un costo. Así es. Mira, nosotros hemos promovido el día 27 de mayo una campaña en el centro poblado La Joya, que es el lugar por donde Puerto Maldonado está creciendo, pero terriblemente. Hay dos focos de crecimiento, que uno es La Joya y otro es El Triunfo. Entonces hemos hecho una campaña por la actualización de datos en el DNI. El día 27 sábado hemos coordinado, por supuesto, con la agencia, que después de algunas coordinaciones y algunos tiras y jales, porque ellos también tienen su normatividad, etcétera, ¿no? Y también coordinando con el señor Gandolfo, que es el jefe de la jefatura del Cusco, al fin logramos hacer la campaña. ¿Gratuita? Gratuita, porque era actualización de datos. Claro. Y segundo, porque coordinando con el jefe de la RENIEC en Cusco, son poblaciones verdaderamente vulnerables, por más que no estemos considerados así. Puerto Maldonado, la región, no está considerada entre las regiones de pobreza en el Perú. Sin embargo, cuando tú vives acá, cuando tú vives en medio del pueblo y cerca de la gente, te das cuenta. Esa campaña, Lleva a Madre de Dios en tu DNI, ha sido por demás exitosa. Tanto que estamos a las puertas de realizar otra parecida, igual, en El Triunfo. Y preguntamos a las personas de la RENIEC, nosotros estuvimos de allá de apoyo, y nos dijo el señor Gandolfo que fue en cerca de 500 personas. ¿Solo un día? Solo un día. Imagínense si la hiciera sostenidamente. Sí, sí. O sea, hay mucha gente, y vimos también ahí, que no se hizo porque no era para eso la campaña, pero el cambio de personas que son de otros departamentos y que querían hacer su cambio acá, Madre de Dios, porque ciertamente acá viven, acá trabajan, acá nacen sus hijos, acá estudian, acá van al hospital, no pueden mantener en su DNI su departamento de origen, porque eso afecta al presupuesto y afecta a los servicios. Bueno, y es bueno que lo sepan, porque entonces la gente que nos está escuchando aquí, bueno, y en el resto del Perú también, les contaré que por disposición de la OMPE, pues hay una ley contra el voto golondrino, se establece que las personas tienen que votar donde viven, ¿no es cierto? Y que te obligan en un plazo perentorio a cambiar tu lugar de votación. Obviamente estamos en el Perú, ustedes saben qué pasa con las leyes, ¿no es cierto? Como decía el padre, hay grupos humanos que tienen sus propias leyes y en esta materia, pues, la pereza, a veces el desconocimiento del impacto, ¿no es cierto?, en el presupuesto público, que esto probablemente la mayoría de la gente no lo sabe, el que nos está escuchando, o simplemente el costo, que es una barrera alta. Yo no sé cuánto está costando, pero en Lima el sacar el cambio de DNI vale 28 soles, ¿ya? Y 28 soles, imagínese usted una pareja, los dos con un problema, ya estamos hablando de 56 soles, para alguien que gana un sueldo mínimo, es una cantidad muy fuerte. Aquí nos han informado que era 21 soles. Claro, pero digamos, este tipo de campaña hay que hacerlas de manera gratuita y masiva. Y es bueno que lo hagamos desde esta radio el día de hoy y que lo contemos a todo el país, porque sin DNI no puedes hacer nada, está completamente fuera de la posibilidad incluso de obtener un trabajo formal. ¿Quién te va a contratar si no tienes un DNI? Lo mínimo que te piden cuando entras a un trabajo, por más sencillo que este sea, es que presentes tu documento de identidad. Y el otro problema que nos contaba el padre Javier, que sí me parece grave, es que en la minería informal, haber tanta persona indocumentada, la muerte de esas personas no queda registrada en ninguna parte. Entonces simplemente hay un accidente, se caen al río, en fin, pasa la draga, y la persona simplemente desaparece porque nunca tuvo documentación. Tiene un apodo, y aunque sus familiares reclamen por su presencia, pues no hay forma de reclamarlo porque no existe.
O sea, para el Estado no existe. Ajá, Rosa María, pero fíjate, en honor a la verdad, hay varios problemas que inciden en esto por ejemplo, es la geografía misma de nuestra región, las vías de comunicación para la población que vive alejada de estos centros donde se concentra la población, por ejemplo, aquí en Tampata, ¿no es cierto? Y que vive dispersa por nuestra selva, eso hay que tener en cuenta. El problema es, como yo he escuchado tantas veces por la radio, quizá a ti también te habré escuchado decirlo, ¿no es cierto? No podemos mirar al Perú solo desde Lima. Eso está clarísimo. Bueno, ayer me contaron una historia que comparto con ustedes. Nos están escuchando en Lima, nos están escuchando en todo el Perú. Aquí en el Manu, una coordinadora que tiene que ir a coordinar con 17 profesores, me parece que son. Sí, sí. Bueno, se demora 3 semanas en coordinar con 17 profesores, porque son 17 profesores de escuelas, 17 escuelas, pero todos son profesores unidocentes. Sí. Y cada escuelita que está a la vera del río, ¿no es cierto?, hay que ir entre una y otra en 3 horas en peque-peque. Entonces, coordinar con los 17 profesores te demora. No es que los juntas, no. Te demora 3 semanas. Y miren este ejemplo gravísimo, donde lo único que ha habido es buena voluntad. Desde Lima se decide dar una partida para que todas las escuelas del Perú hagan su pequeño mantenimiento, lo cual está muy bien, ¿no? Una mano de pintura, arreglar las cañerías, poner los baños a punto, muy bien. Se reparte esto en todo el Perú, ¿no? Las direcciones generales y regionales de educación lo reparten también, y entonces al maestro unidocente que está en el Manu, le piden que haga él el mantenimiento de la escuela. Cosa que él no sabe hacer, pero bueno, con buena voluntad le dan el dinero. Hay de él que no rinda cuenta hasta del balde de pintura. Y el pobre de repente de contabilidad no sabe nada. Pero lo que me parece más grave es que tiene que meter todos los materiales en el peque-peque, que le cuesta más caro que la plata que le han dado para que compre la pintura, el cemento, los caños y etcétera. Entonces, todo el sistema se convierte en un disparate, por más buena voluntad que haya de mejorar la escuela. Entonces, alguien que me esté escuchando en el Ministerio de Educación tiene que sentarse a pensar y decir, ya, ¿cómo hacemos para que estas, 17 escuelas en este río, ¿no es cierto?, puedan recibir un mantenimiento adecuado sin que le cueste a cada profesor, ¿no es cierto?, el flete de cargar sus pobres materiales hasta ese lugar? Y yo ayer le decía, oiga, la Marina de Guerra, si patrulla con los ríos de toda esta zona, podría hacer un trabajo social en convenio con el Ministerio de Educación, le quitan toda la carga administrativa de tener que estar repintando la escuela y se acaba el problema. Pero es que alguien se tiene que sentar a pensar. Por eso este programa se llama A Pensar Más. Ya me dijeron que nos vamos a la pausa. César es muy, muy ordenado acá y nos vamos a la pausa en todo el Perú. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Puerto Maldonado. En breve estaremos nuevamente con ella. Recuerden que esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta este programa desde Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, y volvemos a Puerto Maldonado. Adelante. Bueno, estamos transmitiendo para todo el Perú desde Puerto Maldonado, que se ha convertido en pocos minutos en un microcosmos de lo que pasa cuando uno camina, creo que, 10 kilómetros fuera de Lima, más o menos, lo que está pasando con problemas de minería ilegal, mafias, crimen organizado y, por supuesto, esta ausencia de Estado que se reclama. Hoy sí he visto más Estado, porque por lo menos ya tenemos reconocida una campaña para que la gente tenga DNI, pero se necesita más Estado. Y en esto también hay un problema de índole sexual que es importante atacar. La minería, como hemos dicho, trae trabajadores y trae también prostitución, eso es inevitable, pero también trae trata, que es algo muy distinto a la prostitución. Y la trata en Madre de Dios se ha convertido en un problema grave a tal punto que desde el Ministerio de la Mujer y desde otras entidades del Estado se está trabajando ya con más seriedad, creo, en crear redes para sacar a las mujeres de la situación en la que están. Situación que tiene varias fases, de la que vamos a hablar con Pamela, ¿no es cierto?
Pamela es aquí la reina de la trata, no mentira, al revés, es la que sabe más de trata, me han dicho así. Pamela, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, aquí haciendo un poco desde la sociedad civil, estamos en lo que llamamos una veeduría de trata de personas, y donde está la mayor presencia es del vicariato, ¿no? Hay un trabajo que queremos hacer visible. Conocemos y participamos de la comisión que tiene la región contra la lucha contra la trata, pero también nosotros ahí participamos como sociedad civil. ¿Cuántas mujeres creen ustedes que están captadas, más o menos en términos generales, que están haciendo trabajos sexuales aquí en la región? Bueno, cifras es difícil. 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 Toda la parte de cifras. Me decían que en noviembre hay un censo importante que hay que apoyar, porque el INEI va a entrar con policía a las zonas donde no se puede entrar, espero, con los encuestadores que son chiquitos, jóvenes, ¿no? Y que, bueno, pueden salir mal si es que no tienen un respaldo policial. Eso será en noviembre, pero mientras tanto... Mira, del trabajo del Estado podemos decir, y la veeduría ha sido testigo de ello, es que aquí, hace 2 años, está funcionando la Fiscalía de la especialidad del delito de trata. Ah, bueno, por fin, ya no depende del Cusco, sino tiene su propia fiscalía acá. Sí, hemos entrevistado, ha participado de nuestras reuniones de la veeduría el fiscal Sánchez, que es el que está a cargo, y él nos dio un poco más allá de cifras, de casos que están en unas carpetas. Claro, porque tú sabes que hace 5 años tú hablas de trata en Lima, y dices, eso no existe en el Perú. No. Lo que hay es prostitución y es voluntaria, y la prostitución en el Perú no es delito, por lo tanto no se puede perseguir, salvo que se trate de menores de edad, donde efectivamente hay explotación. Pero cuando son mujeres mayores de edad, están voluntariamente ahí. Se presume su voluntad. Y esto ha cambiado, ¿no es cierto? Sí, se encuentran menores, especialmente vienen de lo que es Cusco, la parte andina, y son trasladadas a esta parte de aquí, de Puerto. Hemos unido también a través de la red Causay, que es la de la vida religiosa, análisis con Puno, que más o menos esa es la ruta, ¿no? Puno, Cusco, Madre de Dios. Y ahora, esta ruta, estas mujeres jóvenes, menores de edad, ¿son realmente captadas con engaños o ellas sí saben a qué vienen? Hay de los dos. De los dos. En sí, las menores son más bien captadas con engaños. Como no hay DNI, las trasladan. Eso también nos lleva a mirar y cuidar más el control. Quizás esa puede ser también... Bueno, vemos varias tareas que todavía... Claro, porque se supone que en el Perú, discúlpeme, la ley dice, una ley que no se cumple, que los menores de edad viajan con permiso notarial de uno de sus padres, por lo menos de uno dentro del país. Para el extranjero los dos, dentro del país común. Y nadie les pide los permisos notariales en los puestos de control. Nadie, pasan los buses repletas de criaturas y nadie pide los permisos notariales. Ahora, claro, si un niño viaja como el permiso notarial de su padre, ¿no es cierto?, ya es más grave aún, porque es el padre el que lo está vendiendo para que vaya a las redes de la prostitución. Pero por lo menos quedará constancia de que su padre sí permitió el viaje, ¿no? Que eso es una cosa... En este caso, muchas de las chicas se escapan. O sea, sería el delito por parte ahora, también el problema es complejo, Pamela, porque estas chicas se escapan porque se escapan de una situación que tampoco es feliz. Sí. Es lo que hablaba también Javier, ¿no? La situación social. No solamente es el tema de pobreza, sino que hay una cuestión familiar, de relación, de hacinamiento. De violencia. De violencia también. Bueno, acá han salido cifras de violencia nacional. La mitad de los hogares en el Perú tienen problemas de violencia familiar, física. Hemos llegado al 48% de violencia física. Entonces, claro, una niña que en su casa hay violencia física y hacinamiento, no solo pobreza, sino ninguna posibilidad de salir adelante, ¿no? De terminar la escuela, de ser independiente económicamente, optan por una promesa, ¿no es cierto?, de trabajo que normalmente, me decían, se concreta en que no, tú vas solamente a atender las mesas, ¿no? Claro. Eso es lo que se les ofrece. El ofrecimiento. Te necesitamos para que seas camarera, para que atiendas las mesas, para que sirvas acompañante, dama de compañía. Dama de compañía, pero tú no tienes que hacer nada. Por supuesto, cuando llegan acá la realidad es otra, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando ellas quieren escapar, ¿qué opciones tienen? ¿La veeduría ha desarrollado alguna cadena de rescate,
¿Tienen casos? Bueno, en este aspecto ya se va trabajando un poco más. Es una exigencia que también plantea el Plan Nacional con el tema de trata, y desearíamos que hubiera más alternativas para estas chicas que llegan a las casas de acogida, los CAR, ¿no? Bueno, yo voy a preguntarle a Pamela mucho más, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque los viernes ustedes saben que tenemos la Misa del Señor de la Justicia, que es obviamente uno de los eventos más importantes del calendario de Radio Santa Rosa en Lima, pero a todos nuestros amigos en todo el país, a toda la gente que nos está escuchando afuera del país, que es muchísimas gracias. Y si ustedes no escucharon el programa completo, en 5 minutos Ismael Soto lo va a colgar. Lo tenemos en todas las formas posibles, en iTunes, en iVoox, y pueden entrar a verlo de nuevo a cualquiera de las aplicaciones por las cuales ustedes escuchan normalmente esta transmisión. Así que conmigo será hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. No, mentira, al contrario. Yo llegué a Puno, a Macusani, a Yavirria, 4.300, en 1974. Y después vine a Madre de Dios con el problema minero, porque veía que los niños estaban explotados en la minería aquel entonces, los famosos carretilleros, que desaparecía a veces. Y vine a Maldonado con el fin de entrar en esta problemática, ¿no?, de la minería, que no se llamaba, por supuesto, ni informal ni nada, ni tampoco se hablaba del problema ambiental aquel entonces, se hablaba del problema social. Y si quiere, después podemos hablar del problema social sobre este punto, porque muchos hablan del problema ambiental, que está muy bien, pero hay un problema social tremendo detrás de eso. Entonces yo vine en el 85 en Mazuco y me quedé 8 años en la minería, y después vine a Puerto Maldonado. Y aquí en Puerto de Maldonado usted ha desarrollado una serie de actividades interesantes. Yo sé que no le va a parecer lo más interesante, pero ayer me llevaron a uno de los sitios más ricos para comer acá en Puerto Maldonado, que se llama Los Gustitos del Cura. Y dije, ¿por qué se llama así? No, es que el padre Javier es el que maneja esto, y todo lo que se gana aquí se utiliza para obra social. Y ha encontrado una forma, ¿no es cierto?, inteligente de dar un buen servicio de restaurante magnífico y al mismo tiempo dar trabajo, por supuesto, porque emplea a varias personas. 56. Así es, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, mantener un hogar para niños y para jóvenes, ¿no es cierto?, que están en condiciones de vulnerabilidad y que son recogidos en el hogar. ¿Cómo se le ocurren todas estas ideas? No, ha venido así por sí sola o con el Espíritu Santo, como quiera. Pero la verdad es que Los Gustitos del Cura es un nombre que ha salido de una hija adoptada que tengo. Y que yo buscaba una palabra que manifiesta que los monjes, los curas, son un poco especialistas también en gastronomía. Hacen quesos, hacen licores, hacen cosas así. Entonces buscaba un nombre para evocar la gula de los curas, ¿no? y entonces me salió con esto. Pregunté a mis colegas de aquel entonces, los dominicos, les pregunté si les molestaría, y me dijo, no, en absoluto, y así se quedó. Bueno, usted es diocesano, no es dominico, pero tiene esta labor social. Háblenos del problema social, o sea, ¿por qué ha tenido que desarrollar toda esta labor? ¿Cuál es el problema social de fondo aquí, después de todos los años en que ha vivido entre esta gente? Bueno, el problema social mayor, todo el mundo lo sabe, es el que causa la minería, ¿no? En la minería actualmente hay un promedio conocido de 1 crimen a 2 crímenes por día. Digo conocido porque hay una especie de eso podemos hablar, de costumbre o de ley interna de la minería que dice que no hay que nunca señalar los casos de aplastamiento, de ahogamiento de los obreros en la minería. Entran sin DNI, sin apellidos, solamente con su apodo. Y cuando los aplasta el derrumbe, pues nadie sabe nada, y cuando los ahoga tampoco. Y cuando entran, le dice, tú sabes a qué atenerte.
Aquí sabes en dónde entras, después no te vengas a quejar con tus familiares, etc. De ahí hay un problema enorme de desaparición, del cual poco se habla, pero se estima que hay hasta 200, 250 desaparecidos por año. Pero según las cocineras, que algunas son las mamás solteras de nuestra obra social, nos dicen que es mucho más. Entonces no podemos hacer una estadística, pero de hecho que para mí es el problema mayor, que son las desapariciones que causa la minería, que se llama informal, pero también la minería en general acá. Hay un sistema de trabajo muy imprudente, muy poco considerado sobre la vida humana, y eso es lo que a mí principalmente me preocupa, y lo repito desde ya más de 16 años, ¿no? Que el problema mayor es es el problema social y el respeto a la vida. En el caso de la, digamos, de la exigencia por mayores cuidados, que en realidad podría ser incluso desde la minería informal e ilegal, ¿cuál ha sido la respuesta frente a su prédica, frente a su insistencia? Sí, eso es una gran frustración, porque cuando vimos llegar los primeros cargadores frontales, que la Caterpillar que mandaba a ferreiros de Cusco, cuando llegaron pensamos que era para realizar la carretera, para por fin tener una carretera. No, se fueron a Waipeto y empezaron la devastación que recién se conoció cuando salieron las imágenes satélites. Así es. Pero yo venía, como dice usted, predicando el problema ambiental a todo nivel, de la dirigencia del WWF, de la UICN, de la Organización de Naciones Unidas para la Conservación de la Naturaleza, en Lima, en el problema de Conservation International, todos he llamado y repetidamente, cuidado, nos viene un problema enorme, viene un problema no solamente social, sino ecológico enorme. No hicieron caso. Y yo hasta ahora no entiendo por qué han esperado tanto tiempo, casi 12 años, hasta que empezaron a reaccionar y mandar aquí periodistas y cosas así. Ahora, padre, en Lima, efectivamente, cuando se vieron las fotos en El Comercio en primera plana, ahí está. Hace pocos años, recién se despertó la conciencia de lo que era La Pampa, lo que era Huépete, recién ahí, pero ya se convirtió en, digamos, simbólico. O sea, sí, sabe perfectamente en todo el país qué pasó. Sin embargo, Laberinto existía desde antes, los niños trabajaban ahí en condiciones de explotación también. Efectivamente, pero digamos, el impacto socioecológico era mucho menor. Es decir, la cuestión, y había mucho menos mineritos, ¿no? Es decir, la cuestión era, tú tenías que hacer 90 días. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto, 8 de la mañana, un saludo cordial a todos nuestros oyentes de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hola, bienvenidos a Pensar Más, a las emisoras dominicas de Sodomco. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, muy buenos días a todas nuestras emisoras que nos escuchan en todo el Perú, a Radio Cepagua, a Radio La Convención, a Radio San Martín, a Radio Santo Domingo. Yo ahora estoy en Radio Madre de Dios, pero en algún momento queremos ir también al Cusco, a Radio Veritas, así que esta es una emisión especial, pero no va a ser la última, y esperemos que Santa Rosa nos ayude a que no se caiga la línea durante todo el tiempo que estemos al aire. Noticias internacionales que impactan aquí y que han impactado en Lima también. El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a los Estados Unidos del Pacto de París ha sido muy comentada el día de ayer, está en todas las primeras planas muy temprano hoy, en los portales web de Lima, y el asunto, conversando aquí con especialistas, es que no es tan fácil que Estados Unidos se retire por completo de sus obligaciones respecto a las emisiones de carbono, que ese es todo el tema del Pacto de París. El Pacto de París obliga a los países, a los industrializados, a todos, en realidad son más de 122 países, a reducir para el año 2021 las emisiones de carbono a la mitad. Cosa que los Estados Unidos está haciendo no porque solo el gobierno federal lo haga, sino porque hay un compromiso de los estados y de las ciudades en reducir las emisiones de carbono y cambiar las fuentes de energía a energías renovables como la energía eólica,
que en el Midwest norteamericano ha crecido enormemente, según lo que me comentaba uno de los expertos con los que voy a estar esta mañana en otra actividad. Así que no se asuste nadie, no se para el mundo. Barack Obama hizo además un tratado muy complejo por el cual salirse del tratado le va a demorar a Trump más o menos el total de su administración. Con lo cual tienen que seguir cumpliendo los planes. Hay un tuit muy gracioso. El alcalde de Pittsburgh utilizó una frase de Trump para justificar su decisión. Dijo que a él lo habían elegido los habitantes de Pittsburgh, no los habitantes de París. Y el alcalde de Pittsburgh le respondió: y en Pittsburgh vamos a seguir cumpliendo el Tratado de París, como hemos decidido en esta ciudad. Entonces, a lo que voy es, nosotros somos un país unitario en el Perú y tenemos la idea de que el resto de los países funciona así, pero no. Estados Unidos es un país federal y los estados tienen poder, mucho más poder a veces que el propio presidente de los Estados Unidos, para decidir sobre sus jurisdicciones. Y si el Estado ha decidido reducir las emisiones, pues el Estado va a seguir en ese camino. La mayoría de estados en Estados Unidos están en ese camino. Efectivamente, con esta medida Trump ha querido satisfacer a lo que se llama el coal country, la parte del país de los Estados Unidos que vivió de la producción de carbón, donde efectivamente quedaron desempleadas muchísimas personas porque simplemente se produce cada vez menos energía con carbón. Es la forma más ineficiente de producir energía, es una forma antigua que contamina muchísimo, etc. Sin embargo, lo que se me ha explicado aquí, que es lo bueno de estar aquí en Madre de Dios, que hay expertos magníficos en temas medioambientales, es que costo efectivamente, incluso hasta por razones meramente utilitarias y económicas, el plan de Trump no tiene ningún sentido. Es mucho más barato producir energía con las nuevas formas de energía. Por lo tanto, va a ser imposible que el país regrese a producir energía con carbón. Así que, desde aquí, desde el corazón de la selva, les puedo decir que si la noticia ha sido muy políticamente muy fuerte en los medios y ha preocupado y ha tenido respuestas airadas de la presidenta de Alemania, del presidente de Canadá, del primer ministro de Canadá, la primera ministra de Alemania, hasta de nuestra Cancillería, no es tan grave como parece, más allá del show político, mediático que hace Trump cada vez que quiere tomar una decisión de forma un poco, como le dicen, payasa. En realidad es un show para atender a un grupo conservador pequeño en los Estados Unidos que cree que el cambio climático no existe, que es una mentira, que es un invento y que se hace para que Estados Unidos gaste plata y que todo le cueste más caro a una sociedad que quiere promover el consumo masivo. Entonces, tranquilos todos. Hay más conciencia ambiental en los estados de lo que parece. Estamos con el padre Javier Arvez, a quien he conocido a través de una de sus obras aquí en Madre de Dios, de la cual hablaremos más tarde, pero él está que levanta la mano. Buenos días, padre. Buenos días, Rosa María. Es que esa noticia de Trump y de la renuncia al Tratado de París ha escondido otra, a mi parecer, más importante, que es que China ha ratificado que se iba al Tratado de París. Y China es 3 veces más contaminante que Estados Unidos. Así que yo creo que ahí tenemos que ser optimistas y pensar que aunque con Trump o sin Trump vamos por el buen camino. Eso es también cierto. Sí vi lo de China ayer y efectivamente China viene de muy atrás en materia de contaminación. Tiene que ponerse al día en esto. Entonces es muy importante para el mundo que China ahora tiene las banderas del cuidado del medio ambiente cuando no las ha tenido durante décadas. Pero yo he pedido que venga acá, me contaron la obra del padre Javier Arvez, para que algunos de ustedes en Lima y en todo el Perú entiendan más o menos qué es lo que se está haciendo acá, qué está pasando acá con la gente de Puerto Maldonado, cuáles son sus principales problemas en toda la región y cuál es la obra que se destaca. El padre Javier vino, me decía, hace 40 años desde Suiza a Puerto Maldonado, así llegó. Cuéntanos un poco su historia. Bueno, no es lo más interesante para este programa. Evidentemente. No, días y 100 carretelladas por día, eso era la regla, ¿no? Y había dragas que partían efectivamente de Huaypeto, aquí abajo, Madre de Dios, pero todo eso, bueno, causaba problemas, por supuesto,
pero no tanto como para levantar una conciencia mundial casi sobre un problema así. Ahora, padre pero Javier, después se desarrolló mucho. Padre Javier, hay aquí grandes propietarios, es decir, no son solamente pequeñas personas que tienen una ganancia individual. Las inversiones que se ven, las dragas que se ponen en el río cuestan mucho dinero. Sin embargo, yo camino por la ciudad de Puerto Maldonado y no veo esa riqueza aquí. ¿Dónde está la plata? Los grandes mineros, como usted les llama, los va a encontrar más a Brasil, más abajito. Pero acá no, acá podemos llamar eso mediana minería, ¿no? Pero ¿dónde invierten los mineros? Que muchos de ellos también por costumbre no confían en el sistema bancario, ¿no? Entonces invierten en construcciones que hacen inmensas construcciones de 8 o 10 pisos, son esqueletos, ¿no? Que no los terminan. Pero la gran mayoría, pues sí, invierten en Juliaca, en Cusco, en Arequipa quizás. Y también, ahí entramos en un tema un poco caliente, que son las mafias, ¿no? Es decir, que el dinero del oro lava el dinero de la droga. Hay la mafia de la droga, hay la mafia del dólar, por llamarlo así, hay la mafia de trata de personas, hay la mafia del combustible. Es decir, aquí estamos viviendo una especie de abanico de mafias que tienen su centro en el interés que todo el mundo tiene en los entretelones, que eso siga funcionando así. Exactamente, de que nada cambie. Cuando en el escenario todos hablan de minería formal, de formalizar y de que sí, que no, talleres y talleres y talleres, eso es una mayor hipocresía, es una hipocresía tremenda, porque en realidad muchos de los que hablan de eso tienen interés que siga así. Y los entretelones... Ahora, el gobierno debería tener interés en que no siga así, digamos. Se supone que la minería saca, la informal o ilegal, saca más o menos 2.000 millones de dólares. 44 toneladas por año. Por año, muy bien. Eso no tributa nada. De ahí tendría que haber canon para Madre de Dios, claro, evidentemente. Entonces, la primera interesada tendría que ser el ministro de Economía y Finanzas y la SUNAT en que esto pase, ¿no es cierto?, por canales formales, sean los que fueran, ¿no es cierto?, eso pero sí. Usted habla del interés colectivo, sí, es claro, decir, de impuestos. Así es, impuestos. Pero eso no les interesa, porque lo que mueve aquí son intereses personales, ganancias personales, desde gente hasta muy alto nivel, pero son ganancias personales. No les interesa que esa ganancia esté tributando. Haciendo un paréntesis, como yo no soy de acá, no tengo problema en decirlo, el presidente regional no quiso que yo lo entrevistara, mandó decir que conmigo no. Lo contamos en Lima ayer y me hizo mucha gracia. Claro, porque el presidente regional también es minero. Entonces, evidentemente, si yo le pregunto cuánto tributa usted por el oro que extrae, probablemente no me pueda responder esa pregunta. Y al no poderme responder, pues va a haber un problema, porque efectivamente tiene un problema de defraudación tributaria. Él y todos los que como él no están tributando por el oro que extraen, que es, yo creo que un problema fundamental para Madre de Dios. Si este departamento va a sufrir todos los impactos negativos del problema de la minería, debería tener una retribución en canon que le permita mitigar con exceso todos esos efectos. Sería un dineral terrible. Así es, y además con eso alcanzaría para las labores de reforestación, alcanzaría para, digamos, para hacer todas las labores que hay que hacer, ¿no es cierto?, las labores de interdicción policial, la eliminación de mafias de trata, que se puede hacer perfectamente, pero si no hay ni siquiera los recursos que el propio oro está dejando aquí, entonces no hay forma de hacerlo. Y creo que es buena la oportunidad de estar juntos y denunciarlo. Que me estás dando una indicación, César, que no tengo la menor idea de qué es. Vamos a una pausa publicitaria. Muy bien, dime pausa. Y pausa. Vamos a pausa, volvemos. Bueno, seguimos en A Pensar Más, transmitiendo desde Puerto Maldonado, desde Radio Madre de Dios, que son nuestros anfitriones el día de hoy, y además que me han preparado toda una agenda de trabajo para el día, pero estamos aquí con el Padre Javier
como nos contaba, llegó acá en 1974. La ciudad tenía, me contó en la pausa, 40.000 habitantes. Ahora tiene 160.000 habitantes, con serios problemas, por supuesto, de infraestructura y con un número indeterminado de personas que viven en campamentos mineros, que no se sabe cuántos son, porque el INEI no puede entrar a censarlos porque te sacan a tiros. Entonces, digamos, difícil saberlo, aun cuando es evidente que de esta población no es que haya habido un boom de natalidad en Madre de Dios, sino más bien ha venido mucha gente de Cusco, de Puno, de otras zonas en la búsqueda del oro. Padre, ¿usted cree que lo que ha habido aquí es una fiebre de oro? No sé por qué pienso en el lejano oeste. Sí, yo definitivamente, mira, hasta el año pasado yo defendía todavía la minería. Decía, son demasiadas fuentes de trabajo, demasiados ingresos como para suprimirlo del día a la mañana. Ahora he cambiado de opinión. Hay tantos problemas de muerte y de ecología que ya estaría feliz que se vaya la minería, para decirlo con toda franqueza, aunque eso me puede costar algo, pero no importa. Estaría feliz que se termina, porque primero es la vida. Yo soy sacerdote, aquí estamos en una radio que tiene el vicariato y nuestra meta es defender la vida. Yo escribí ya un artículo que fue un poco famoso en los años 2000-2002 sobre las aguas de Madre de Dios, vida o muerte. Si usted pudiera hablar con las autoridades de Lima, han venido además muchas veces, ¿no? No solamente con la ministra del Ambiente, con el presidente de la República, que es un hombre más o menos sensato. ¿Qué plan de acción tendría usted para Madre de Dios? Viviendo tantos años acá, ¿qué es lo que debería pasar en Madre de Dios para que... Porque no se va a ir la minería del todo, eso es inevitable. ¿Qué debería pasar? Bueno, repito, que tiene que ponerse las botas y irse a vivir en medio de los mineros para transformarlo desde adentro. Pero tal como está ahora, no. Cada ministerio o cada dependencia del gobierno acá, o del gobierno regional, tendría que tener adentro de la minería sus casas mineras, como antes había el banco minero. Exacto. ¿No? Y ahí podría desde adentro asesorar y trabajar el cambio. Esa fue la propuesta en campaña. Yo recuerdo resucitar una especie de banco minero, como una casa minera, pero hasta ahora no hemos visto nada de eso. Es que nadie va a querer ir. ¿A La Pampa nadie va a querer ir? No solamente a La Pampa, sino en el monte. Claro, lo que pasa es que no puedes estar en cada uno. ¿Cuántos de estos campamentos mineros habrán solo en el departamento, en la región de Madre de Dios? ¿Cuántos centros mineros o campamentos? Centros y campamentos. Centros mineros hay 10. Pero de campamentos hay... Infinitos, si hay 20.000 máquinas, imagínese usted, sí, o 30.000 máquinas, sí, es difícil, pero por lo menos en esos 10 centros mineros sí debería estar la SUNAT, sí debería estar la policía, sí debería estar la RENIEC, sí debería estar, o sea, todas las autoridades del Estado deberían estar ahí. Si se le dice al minero, acepta que haya una casa minera en medio del campamento y no vas a tener ya problemas de miedo de que te dinamitan y todo eso, yo pienso que aceptarían los mineros. ¿Irían y venderían su oro ahí? Y no necesita tanta formalización y tanto papeleo, todo eso. Para captar el oro. Si es que los funcionarios viven en medio del minero, todo se va a solucionar. Se podría solucionar. Muy bien. Muchísimas gracias al padre Javier. Ha sido muy ilustrativo la conversación. Espero que nos escuchen en Lima. No es una idea descabellada. Y además la ofreció el presidente Kuczynski en campaña. Vamos a pausa en Lima y en todo el Perú. Volvemos en un instante. Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y nuestra anfitriona hoy, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Adelante. Bueno, ayer estuve caminando por las calles aquí en Puerto Maldonado y me encontré con un grupo de religiosas muy, muy activas aquí. Y se ríen acá porque hay dos de las dominicas que tienen una presencia importante en la región, no solamente porque son educadoras, porque hay un magnífico colegio de niñas acá, sino porque también desarrollan una invalorable cantidad de tareas sociales. Lourdes Pérez, que no es madre,
me ha dicho así claramente, mi hermana, no mentira, es religiosa, es una de las activas participantes en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza aquí. Nosotros hemos entrevistado muchas veces en Lima al padre Garatea, a Federico Arnillas, y creo que su trabajo en un aspecto que para los limeños puede ser muy lejano, aquí es primordial. Tener DNI significa tener identidad. Si una persona no tiene identidad, ¿no es cierto?, no puede hacer una serie de trámites muy simples como inscribir a un hijo, como comprarse una casa, como casarse, en fin, como cualquier trámite frente a la sociedad, incluso hacer un trámite bancario. Lograr que todos los peruanos tengan DNI ha sido una de las ambiciones de la Mesa de Lucha contra la Pobreza. Hace 10 o 15 años esto no era cierto, hoy es casi una realidad. RENIEC es hoy una de las instituciones más con mejor reputación en las encuestas nacionales, pero aquí en Madre de Dios hay, como siempre, y en los lugares más alejados del país, tareas pendientes. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Gracias. Bueno, tarea pendiente aquí, hay una campaña enorme que se llama Lleva Madre de Dios en tu DNI, después vamos a explicar por qué, pero lo primero, me decía al comenzar, es necesitamos no depender del Cusco, lo cual me parece increíble. ¿Por qué dependen del Cusco en materia de identificación? ¿Tienen una oficina acá? Tenemos acá en Madre de Dios, aquí justamente en Puerto Maldonado, hay una agencia del RENIEC. El RENIEC funciona con agencias, que es el primer nivel, funciona después con las oficinas y con las jefaturas, que es lo superior. La jefatura del Cusco atiende varias regiones. Varias regiones y entre ellas está la nuestra. Claro, pero que si hay un problema, una apelación sobre algún tema, hay que ir al Cusco. O sea, usted sí. quiere cambiar su nombre, entonces acá de la agencia le dice, fíjese, este tema no lo podemos ver acá, sí. Hay que hacer el trámite. Entonces el trámite se demora la vida eterna. ¿Sabes qué pasa? Que las agencias no tienen capacidad resolutiva. Exacto. Mientras que las oficinas y las jefaturas sí lo tienen. Entonces por lo menos una oficina, ¿no? Por lo menos una oficina. Eso es lo que en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, a través de la Comisión Multisectorial por el DNI, es que estamos año y medio buscando, ¿no es cierto? Tal vez nos escuchen ahora. Ahora, el tema es a usted que me está escuchando en cualquier lugar del país y que sí tiene una oficina de DNI, debe parecer muy, muy simple. No es tan simple, porque resulta que usted tiene un problema de identidad, ¿no es cierto? De repente lo inscribieron mal, le escribieron mal su nombre, no coincide su DNI con su partida de nacimiento, y no lo puede arreglar en la oficina que está cerca a su casa, sino tiene que arreglarlo a 1000 kilómetros de acá. Entonces no tiene ningún sentido. Y por supuesto la gente no hace los trámites o los abandona y finalmente... Y ahí ya tipificábamos la minería como mortal, como una fiebre que causaba la muerte. Ahora, hay un problema que quiero aprovechar tu presencia, porque tampoco nadie habló de ese problema. Es el problema del derrame del petróleo, del óleo. Uh-huh. Hay unas cantidades de cambios de aceite, de maquinarias acá. Calculamos que habrá unos 20 a 30 mil motores acá, grandes, entre los que chupan y los que botan y los generadores, y esos cambian su aceite porque trabajan día y noche casi cada semana. Entonces, si hablamos, no sé si recuerdas de la Mococadis, ¿no? de catástrofe de un petrolero en el mar, uh-huh. Pero aquí sería mensual esa catástrofe. Son miles de galones que vierten en la tierra. Y voy diciendo eso desde muchos años, eso se puede recuperar, inclusive en la minería informal podrían venderlo. Claro. Se puede recuperar, se puede trabajar ese tema para proteger la tierra, porque de eso nadie... En este momento lo desperdician, simplemente lo tiran al suelo. Claro, por supuesto, sí. O sea, 20.000 a 30.000 máquinas tiran su aceite al suelo todas las semanas. Sí. Claro, es imposible que la tierra aguante, ¿no? Pero aguanta, por eso nadie dice nada, porque claro. No se ve. Bueno, desde el aire no se ve, ¿no? La contaminación por el petróleo, por los aceites quemados no se ve. Eso es el segundo gran problema que no se dice, ¿no? Y el tercero, que es quizás más fundamental,
es que yo creo que nadie conoce que la minería tiene sus propias leyes. Es decir, que podemos luchar así en el escenario todo lo que se quiere, pero el minero es como la hormiga. Viene, se instala, viene así en filas, por decirlo así, se instalan. Viene la policía con los dinamitazos, todo eso, se cambia de lugar, va de un lugar al otro. Los sacas, regresan. Es decir, que es una actividad que se puede movilizar muy rápidamente. Y entonces la forma de luchar, como ha emprendido el gobierno con dinamitazos y todo eso, me parece totalmente inútil. Es para decir que hacemos algo. Claro, tendrías que poner un policía en cada árbol y eso es imposible. Antes se decía, pero los funcionarios deberían vivir en medio de los mineros. Es decir, que en cada centro minero o pequeño centro debería haber una casa del minero donde se cobran los impuestos, donde se vende el mercurio, donde se venden las máquinas para mitigar los efectos del mercurio, donde se asesora sobre la reforestación, pero nadie de los funcionarios quiere vivir en los campamentos mineros. Lógico. Entonces no avanzamos, no avanzaremos así. Hay que cambiar la forma, si es que se quiere mantener la minería acá. Pero de hecho que es un problema amazónico total, no es solamente Madre de Dios. ¿Cómo ve el futuro? No tengo idea. No tengo idea. No lo veo muy optimista. No quiero inventar. Tal como son las cosas ahora, no puede ser optimista. No puedo ser optimista. No es la conciencia ecológica no ha penetrado en los migrantes que llegan acá. Un tiempo en los colegios había mucho esfuerzo sobre la conciencia ecológica, pero duró lo poco tiempo hasta que hubo una protesta violenta, sí, claro, por supuesto, yo las he cubierto. Que mostraba que todo esto obedecía a intereses de ONGs, de que se hacían plata a costos de esto, y todo esto que tenía su parte de verdad, ¿no? Y la gente dijo, basta de la ecología, aquí queremos vivir, primero queremos comer. Bueno, la primera vez que yo vine a Madre de Dios, estuve con un grupo de periodistas y me dijeron, mire, no hay otra forma de darle trabajo a toda la gente que está acá. Eso es mentira. Pero eso lo repetí, el turismo no nos va a dar lo que nos da el oro, no hay forma. Y que se entienda bien en Lima, eso nos lo repetían, que se entienda bien en Lima. No hay forma de vivir acá, usted no verá gente, de verdad, pues acá hay pobreza, acá hay necesidad, es verdad. Sí. Y no hay otra cosa que nos dé vida que no sea el oro. Eso es mentira. Creo que es un mito. No hay otra actividad que dé tanta plata para afuera que el oro. Pero para adentro, lo que queda un poco más que antes. Sí. Pero actualmente hay un boom enorme y también una mafia enorme de la madera. Sí. Unas sacadas de maderas increíbles de que existe la interoceánica. Es decir, la madera está... La interoceánica ha sido muy útil para eso, creo, ¿no? Para lo que más útil ha sido es para sacar madera ilegal. Más útil, no sé, pues no quiero ser tan negativo, le hemos esperado tanto esa carretera que no vamos a decir que es un servicio a la mafia, pero sacan madera, cantidad, y el mismo gobernador, yo estuve en la inauguración de la Oficina de Control de la Madera, el mismo gobernador dio unas cifras y unas críticas a su personal muy fuertes, diciendo cómo es posible que se evade tanto impuestos ahí con la sacada de madera. Entonces, ahí sí. Después ahí, claro que tiene que ser bien controlado, pero la agricultura aquí puede ser un medio muy bueno de subsistencia, pero diversificada, ¿no? Y no depredadora. Hay un conflicto entre los agricultores y los mineros, entiendo, acá, fuerte. Sí, pero hay que mirar esto con lupa, porque hay muchos agricultores que son mineros. O que alquilan su terreno a mineros. Claro. Eso no es tan fácil, igual que el problema indígena, ¿no? El problema indígena se opone, por supuesto, al minero, pero muchos indígenas están metidos ahí. No es tan blanco y negro como parece. No, en absoluto. Eso es lo más interesante de trabajar acá. Sí.